Hola, muy buenos días a todos y a todas quienes nos están acompañando en este nuevo webinar. Les doy la bienvenida a todos, ya siendo puntualmente las 10 y minutos. Quiero darle la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Cristian Rojas, soy especialista del área de salud y seguridad en el trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad y me corresponde ser moderador de esta actividad. Como ustedes sabrán, desde el año pasado, en el contexto del coronavirus, hemos estado efectuando una serie de webinars, ¿cierto? Hay que buscar nuevas formas de transmitir estos conocimientos, de tener estos conversatorios. Y en definitiva, están apareciendo de cierta forma una serie de temáticas nuevas, muchas veces donde hay bastante desconocimiento, ¿ya? Siendo una de ellas esta la que nos convoca hoy día, ¿ya? Para entrar en materia, solamente recordar que el día 5 de marzo del 2020, en el diario oficial el 42.596, entró en vigencia el decreto número 8 del Ministerio de Energía, el cual aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, ¿ya? Dicho reglamento establece las exigencias mínimas que deben ser consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio, operación, reparación y mantenimiento de toda instalación de consumo de energía eléctrica hasta el punto de conexión del cliente final con la red de distribución. Para su funcionamiento, para que su funcionamiento sea en condiciones seguras para las personas y las instalaciones. Bueno, como ustedes sabrán también, y un tema bastante atingente, este reglamento consta de 19 pliegos técnicos normativos, los cuales fueron publicados no hace mucho. Esto fue a través del diario oficial 42852, el día 12 de enero de 2021, y entrará en vigencia 6 meses a partir de la fecha de publicación. Entonces, para conversar sobre este tema, para dar un contexto, primero vamos a iniciar con un contexto general para explicar estos cambios y luego vamos a profundizar en una segunda parte a explicar los requisitos. Nos están acompañando dos importantes expositores de mucho conocimiento. Les voy a presentar a nuestro primer expositor, don Víctor Vallivian. Víctor es ingeniero eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con especialización en gerenciamiento estratégico y liderazgo en Duke University en Estados Unidos. Desde el año 2007 hasta el año 2018 fue gerente general de EPEI AG, que es Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos, y desde el 2010 presidente y socio fundador de la Corporación Chilena de Normalización Electrotécnica, Cornelec, ¿ya? Y presidente del Comité Chileno de la IEC, ¿ya? Así es que Víctor nos va a acompañar con una exposición que se denomina el enfoque técnico y normativo, normas IEC, que son la principal referencia del nuevo reglamento eléctrico. Así es que gracias, Víctor, y te cedo el paso para que puedas tomar y cargar tu presentación. Víctor, tienes silenciado tu micrófono. Por favor, activar. Oh, perdón. Muchas gracias, Cristian, por la introducción. Nuevamente, buenos días a todos quienes están hoy día conectados a este webinar. Iniciaremos entonces esta presentación. Si ustedes permiten, voy a compartirles la pantalla. Ok. Vamos a compartir entonces acá esta presentación. Voy a iniciarla con un contexto que yo creo que es importante para que podamos entender también este nuevo reglamento, este nuevo paso. Y voy mi presentación a hacer, digamos, dividirla en tres puntos. Uno que es este contexto de por qué es necesario actualizar la norma de instalaciones eléctricas interiores. Esto voy a presentar un
un resumen del informe de diagnóstico de la superintendencia. Un segundo punto, hablarles rápidamente de lo que es la Corporación Chilena de Normalización Electrotécnica y el Comité Nacional Chileno de la IEC. Y finalmente una introducción a la IEC y mostrar, digamos, de alguna manera la relevancia y también la importancia de las normas IEC dentro de este nuevo reglamento de instalaciones de consumo. El año 2012, en diciembre, la superintendencia entrega un informe o pone en conocimiento de la industria un informe conocido como informe de diagnóstico de las normas SEC. Este informe de diagnóstico estaba orientado a un nuevo proceso de actualización de la norma de instalaciones eléctricas interiores. El índice, como ustedes verán, es bastante extenso, sin embargo yo me voy a centrar en los primeros 4 o 5 ítems, porque el resto indudablemente era la propuesta que en su momento tenía la superintendencia, que es la que finalmente se concreta después de varios años, ¿no es cierto?, en los 19 pliegos técnicos que espero que la mayoría de ustedes ya conozcan porque están desde el 1 de enero de este año en la página web de la superintendencia. Entrando en este contexto, digamos, la superintendencia dice en su introducción que las normas que rigen el diseño, construcción y puesta en servicio de instalaciones eléctricas interiores en Chile está conformado por una serie de cuerpos normativos, los que fueron creados en épocas y realidades distintas. En realidad uno conoce bastante la norma NSH 4, pero existen otras normas que fueron desarrolladas en distintas épocas, ¿no es cierto?, para ir complementando esta norma de instalación. En este contexto, dice la SEC, requiere elaborar en conjunto con los principales actores e instituciones que representan a la industria nacional un nuevo reglamento que sea moderno, que defina reglas y estándares de seguridad y calidad para manejar el diseño, ejecución y puesta en servicio y evite condiciones de funcionamiento inseguras que atenten contra la integridad de las personas y sus bienes. Interesante ya en esta primera declaración de la superintendencia la importancia de trabajar directamente, ¿no es cierto?, con la industria. Es decir, este no es un trabajo solamente al interior de la superintendencia, sino es un trabajo que requiere, y lo reconoce la superintendencia, la participación de la industria. Acá cuando hablamos de industria no estamos hablando solamente de la industria de fabricación o la industria de instalación, estamos hablando de todos los actores, incluyendo la academia, incluyendo organizaciones de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ámbito de la acción de las normas? Algo importante dentro de la definición de un organismo del Estado es cubrir lo que son proyectos, diseño, ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas interiores. ¿Cuáles son los principales actores? Están los instaladores, las empresas distribuidoras de productos eléctricos, las empresas constructoras, las inmobiliarias y finalmente los usuarios. Aquí miramos, ¿no es cierto?, cuál es la interacción de este mercado, donde están todos estos actores que mencionamos, centrados indudablemente en el mercado eléctrico y la superintendencia como el organismo que debe garantizar a través de los reglamentos, ¿no es cierto?, tanto la calidad como la seguridad. Por otro lado, la superintendencia centra su trabajo en las instalaciones, no solamente las que cubren, cubren actualmente la norma 4, sino que dice esto tiene que ir más allá, tiene que cubrir la industria, el comercio, lo residencial, obviamente, lo educacional, los asistenciales, etcétera, etcétera. Para esto la superintendencia entonces establece este diagnóstico y en este diagnóstico lo que ellos indican es que la norma actual se encuentra desactualizada para los desafíos que enfrenta el país. Efectivamente, no cubre absolutamente nada de energías renovables ni de eficiencia energética. No define parámetros de seguridad claros en el proceso de puesta en servicio y presentación de proyectos. No refleja la realidad de los requerimientos de demanda de energía. No es dinámica, no permite la incorporación de nuevas tecnologías o materiales. No es armonizada con los distintos cuerpos, como ya se mencionó anteriormente. No contempla otro tipo de instalaciones como ascensores, cercos eléctricos, instalaciones de transformadores secos, instalaciones domóticas, instalaciones LED y muchas otras, ¿no es cierto?, que ustedes van a tener la posibilidad de ver
una vez que se interioricen en los pliegos técnicos. No define reglas claras sobre el mantenimiento, y aquí viene un punto sumamente relevante, que eso no estaba cubierto por la norma actual y que el nuevo reglamento sí lo incorpora, que es el mantenimiento de las instalaciones y la periodicidad de la certificación de las mismas. La norma es ambigua, también dicen en algunas materias, lo que ha provocado errores en la ejecución, declaración y puesta en servicio de las instalaciones. Una experiencia personal en esto hace ya unos 10, 12 años, cuando empecé yo a trabajar con la norma 4, para interiorizarme y conocer un poco más de ella, asistí a un seminario, a un curso dictado en el DUOC, y me pareció muy curioso, desde esa época ya el nombre del curso se llamaba ¿Cómo interpretar la norma NSH4? Y ahí hay un punto que es relevante. Las normas, los reglamentos de instalación no pueden ser interpretativos, porque interpretar significa que cada persona interpreta de una manera distinta y por lo tanto es muy difícil que un fiscalizador y un instalador tengan la misma interpretación si el reglamento no es claro. Y eso, como lo dice aquí la superintendencia, producía una gran cantidad de errores en la ejecución. Finalmente, la superintendencia dice cuáles son los objetivos de esta modificación. Claramente contar con un reglamento moderno, ágil y eficiente, ¿no es cierto?, capaz de abarcar toda la gama de la seguridad aplicada en instalaciones eléctricas. Contar con un reglamento que proporcione mayor seguridad a la comunidad mediante reglas claras. Contar con una norma preparada para los desafíos que enfrenta el país. Energías renovables, eficiencia, era lo que se hablaba en esa época. Hoy día vemos muy claro que dentro del nuevo reglamento está la generación distribuida, está la electromovilidad, etcétera. Y esto es un tema que seguirá en el tiempo actualizándose en la medida que haya nuevas tecnologías y que haya nuevas aplicaciones. Contar con una norma dinámica que permite el ingreso de nuevas tecnologías. La norma 4 tiene una estructura que, dado como fue hecha, para hacer cualquier cambio técnico dentro de la norma, es necesario prácticamente rehacer la ley completa. El nuevo reglamento, por eso tiene pliegos técnicos, porque la ley, que es la que hay que mantener siempre, porque toma tiempo su ejecución, es un documento que cuenta con las obligaciones, los deberes, los derechos de las partes involucradas, pero luego toda la parte técnica es referida a los 19 pliegos técnicos que la superintendencia tiene la potestad de modificar, de actualizar en la medida que sea necesario, solamente a través de resoluciones exentas. Incorporar experiencia de las mejores prácticas de la industria nacional e internacional y finalmente contar con un texto refundido que concentre a todas las instalaciones eléctricas interiores. Para esto, la superintendencia establece una estrategia de trabajo y en esta estrategia, aquí es un tema sumamente relevante, conformar comité operativo multidisciplinario con los principales actores de la industria nacional, uniformar una nueva estructura reglamentaria que permita una trazabilidad normativa, realizar un levantamiento y diagnóstico en conjunto con la industria, conformar comités de trabajo multidisciplinario con los principales actores de la industria nacional que estén dispuestos a participar, buscar soluciones mediante referencia de normas técnicas nacionales e internacionales, elaborar el anteproyecto de reglamento y, muy importante, establece como normas de referencia las normas internacionales IEC, las recomendaciones IEEE y la NFPA 70. Entendiendo la IEC en todo lo que es normativa de equipo e instalación, la IEEE fundamentalmente en los sistemas de puesta a tierra y la NFPA 70 en lo que es la seguridad de las personas y la operación de las instalaciones. Finalmente, la estructura que se muestra aquí simplemente era la primera referencia en su momento. No se olviden que estamos hablando del año 2012. Ustedes ven cómo agrupa de alguna manera lo que existía hasta ese momento para darle una forma, una estructura al reglamento, que es muy parecido a lo que hoy día ya fue publicado a comienzos de este año como el nuevo reglamento o el decreto 08.
Ok, este contexto es sumamente importante. Les diré solamente en pocas palabras que el 2013 y el 2014 se conformaron los comités técnicos donde participaba personal de la superintendencia, por supuesto para garantizar una secuencia y un trabajo de acuerdo a lo establecido, pero también con una participación de técnicos y expertos de la industria, de la academia, de los instaladores, ¿no es cierto?, que fueron conformando el documento que fue presentado a finales del año 2014, comienzo del 2015, luego de lo cual se inició todo el proceso interno que finalizó, ¿no es cierto?, con la publicación en el Diario Oficial, primero del reglamento en mayo del año 2000, perdón, marzo del año 2020, y finalmente los pliegos técnicos, que ya es lo que le da la partida a este nuevo reglamento en enero del año 2021. Bien, importante, y aquí vamos a la segunda parte, mostrarles que el año 2010 se crea esta Corporación Chilena de Normalización Electrotécnica, que fue creada con la intención, en primer lugar, de incorporar a Chile dentro del contexto internacional de la IEC, este organismo de normalización internacional. Esto por una necesidad de parte de la industria de poder contar con un marco de apoyo al regulador, en este caso a la superintendencia, que ya iniciaba en aquella época, ¿no es cierto?, la ejecución de varios protocolos para certificar productos eléctricos, e indudablemente necesitaba definir una normativa para ser utilizada. El objetivo de esta corporación es contribuir a la difusión, adaptación y cumplimiento de las normas que rigen la electrotécnica en nuestro país, protegiendo el medio ambiente y contribuyendo a mejorar la seguridad de las personas y de la sociedad. También parte importante de nuestro objetivo es agrupar a los diversos sectores de la industria electrotécnica para trabajar en materias de regulación, normalización y certificación. Y este es el trabajo que se realizó en conjunto con la superintendencia y se sigue realizando, porque esto es un trabajo dinámico, esto está permanentemente, estamos trabajando en comités técnicos con la superintendencia, con el Ministerio de Energía y con los distintos estamentos que así lo requieren. Operar como comité chileno para la IEC, promoviendo la estandarización internacional y contribuyendo en el trabajo técnico, facilitando las normas a entes públicos y privados a través de la venta. Y finalmente, apoyar a la autoridad en el desarrollo de las normas para la industria y la adaptación de las normas internacionales IEC, que es la tarea que en específico, ¿no es cierto?, en el reglamento de instalaciones cumplimos. ¿Quiénes conforman la corporación? Bueno, hay varias empresas, probablemente la mayoría conocidas por ustedes, ¿no es cierto?, que son las que algunas de ellas fueron fundadoras, se incorporaron desde un inicio y el resto ha ido incorporándose y por supuesto sigue abierta a la participación de todos aquellos que estén interesados en el trabajo normativo, especialmente en vista hoy en día, ¿no es cierto?, de los desarrollos tecnológicos. Más adelante en la presentación de la IEC van a ver ustedes que la IEC a nivel internacional tiene más de 230 comités y subcomités técnicos. Pues bien, nosotros en Chile como Comité Nacional replicamos algunos de ellos. Estos comités que se replican son por interés de la industria, por lo tanto ustedes verán que la mayoría de estos tiene una actividad importante en el país. Está el Comité de Motores Eléctricos, el Comité de Medición y Control de Energía, donde estamos trabajando los temas de medición inteligente, el tema de cables eléctricos, ahí hay los fabricantes nacionales e internacionales participan acá en este comité, accesorios eléctricos, especialmente de corte y protección, lámparas y equipos relacionados, o sea, todo lo que es iluminación. Este comité 64 que se menciona aquí de instalaciones eléctricas y protección contra choque eléctrico es el comité que con sus miembros trabajó en los distintos grupos de trabajo con la superintendencia en el reglamento de instalaciones. El Comité de Automóviles y Vehículos Eléctricos Industriales, todo lo que tiene que ver con electromovilidad, sistemas de energía solar fotovoltaica,
y los sistemas de ingeniería y montaje para instalaciones de potencia en sistemas de media y alta tensión. Este comité fue el que trabajó, al igual que el Comité 64, en la norma 4, digamos, en el nuevo reglamento. El Comité 99 trabajó también en la actualización de la antigua norma 5, que hoy día el reglamento de seguridad para instalaciones de generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía, que también entró en vigencia a fines del año 2020. O sea, como ustedes ven, durante los pasados 5 o 6 años hubo un trabajo intenso donde participó la industria. No todos los que hubiéramos querido que participasen, porque a veces el tiempo y a veces la dedicación no fue posible, pero la participación de un gran contingente de especialistas por lo menos garantizan que el reglamento que estamos a punto de iniciar va a ser cubierto, digamos, por las necesidades del país. Ahora, ¿por qué la IEC? Y vamos rápidamente a mostrar un poco la IEC. La IEC tiene como visión, ¿no es cierto?, estar en todas partes del mundo electrotécnico, ¿no es cierto?, para entregar un mundo más seguro y eficiente. Aquí hay un tema rápidamente histórico, ¿no es cierto? Cuando se crea la IEC. La IEC es creada en el año 1906, pero fue creada como consecuencia directa de la Feria Mundial de San Luis en el año 1904. Y esto es interesante ver que la exhibición que ocuparon el Palacio de la Electricidad era lo más importante en ese minuto, ¿no es cierto? La energía era el foco central. Sin embargo, quienes participaron utilizaron electricidad en diferentes voltajes, en corriente alterna, en corriente continua, de 1, 2 y 3 fases, con frecuencias diferentes y con diferentes conectores y enchufes. Eso hizo inmediatamente que para los científicos fue evidente que para poder aprovechar la investigación y estimular el desarrollo de la nueva tecnología, así como la comercialización y la creación de mercado, era necesario establecer la estandarización. Bueno, esto fue creado en el año 1906. Lord Kelvin fue el primer presidente del Comité Internacional de la IEC y como secretario el señor Charles Lemaitre, que finalmente también fue años después el creador primero se llamó ISA, la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización, para luego ser la ISO. Aquí también es importante la colaboración entre IEC e ISO y la ITU en temas de telecomunicaciones a nivel internacional, que es muy fuerte, ¿no es cierto?, sobre todo en sus plataformas de normalización. La IEC es una organización de membresía global sin fines de lucro que reúne a 173 países. Ahora, el trabajo de la IEC apunta directamente al comercio internacional de productos eléctricos y electrónicos, a su innovación, al desarrollo de infraestructura asequible, a urbanización inteligente o ciudades inteligentes, a los sistemas de transporte, al acceso eficiente a la energía, la seguridad de las personas y el medio ambiente. Es importante entender que este trabajo de la IEC toca a miles de componentes y sistemas eléctricos y electrónicos que hoy día se usan en hogares, en oficinas, en ciudades, en agricultura, etcétera, etcétera. Y también hoy día se aborda muy fuertemente lo que son la interoperabilidad de los sistemas, la seguridad, la ciberseguridad, la fiabilidad, la interferencia electromagnética y el uso responsable de sustancias peligrosas y también en la gestión de los residuos y el medio ambiente. La IEC es una organización, ¿no es cierto?, de plataforma, le llamamos de conocimiento global. Tenemos más de 20.000 expertos. Estos 20.000 expertos son personas que pertenecen a los distintos comités nacionales y por lo tanto a las distintas industrias a nivel internacional, que participan en más de 206 comités y subcomités técnicos que realizan toda la normativa internacional y, valga decirlo, ¿no es cierto?, siempre bajo consenso. Más de 10.000 normas internacionales, ¿no es cierto?, han sido producidas y se siguen produciendo. Adicionalmente, la IEC maneja los sistemas de evaluación de la conformidad. Es evidente que si se elaboran estándares
para los productos y los sistemas, es necesario tener por el otro lado los ensayos que confirmen que esas normas y que esos equipos cumplen con la normativa aplicada. Y para eso estos grupos de evaluación de conformidad que maneja la IEC ya han producido cerca de 1 millón de certificados de conformidad. Repito, hablábamos, ¿no es cierto?, de este alcance de la IEC de 173 países. Estos 173 países cubren más del 99% de la población mundial y de la generación de la energía eléctrica. Está claro decir, ¿no es cierto?, que la mayoría de los países del mundo elaboran, fabrican y comercializan productos bajo la norma internacional. Como un dato interesante, ¿no es cierto?, para que tengamos un sentido también de las dimensiones, el mundo eléctrico y electrónico es el bien comercial hoy día más grande del mundo. Estos son datos de Naciones Unidas. El comercio mundial de estos dispositivos alcanza cercano al 20% a nivel mundial. Esto supera bastante, ¿no es cierto?, a rubros como la energía primaria, que equivale al 13%, y aún a vehículos, automóviles, ¿no es cierto?, en el mundo entero, que significan del orden del 8% del comercio mundial. De aquí la importancia de la normalización en el comercio. Existen dos tipos de membresía en la IEC. Esto lo menciono simplemente para decirles que nosotros como Chile somos miembros plenos, lo que se llama full member. Existen los miembros asociados y existen los países más pequeños como miembros afiliados. La gracia de los miembros plenos son que conforman el Consejo de la IEC, es decir, nosotros como Chile somos uno de los 73 países que está sentado en el Consejo de la IEC. Los demás países asociados y afiliados, ¿no es cierto?, participan más en el trabajo técnico y no en la gestión, digamos, de la IEC. Un tema que no es menor, ¿no es cierto?, es que la IEC es una asociación voluntaria, eso es importante tenerlo en cuenta, sin fines de lucro, y que está conformada por los comités nacionales de los países, un comité por país. Y cada país, no importa el tamaño ni su relevancia comercial, todos tienen el mismo voto. Todos los comités nacionales también se comprometen a coordinar, y eso es importante, el consenso de todas las partes interesadas, llámese stakeholders, del país. Las partes interesadas entonces incluyen no solamente a los organismos, a las empresas o a la industria, sino que a las empresas de servicios públicos, a laboratorios, instituciones profesionales, docentes, a los reguladores y a los departamentos gubernamentales relevantes. La importancia de las normas IEC y de los sistemas de evaluación de la conformidad depende directamente de que también los comités nacionales representen el interés del país. Es por eso que, como les mostraba yo anteriormente, el Comité Nacional Chileno tiene una variedad amplia de actores del mercado. Sin embargo, siempre está abierto y nos interesa contar por esta misma razón para representar efectivamente la posición o la opinión de los países. Una rápida vista, digamos, de cómo está conformada la IEC. La IEC, como les decía yo, tiene este consejo donde están los miembros plenos, luego tiene un directorio y tiene un comité ejecutivo. Todo este grupo son personas ad honorem, es decir, son personas que no son pagadas por la IEC, sino que pertenecen a las distintas empresas que conforman los comités nacionales de los países miembros. El único organismo que es financiado por la IEC es la Oficina Central, donde está el secretario general y todo el equipo de apoyo en lo que es la venta, la publicación y la elaboración de los documentos. Este consejo y directorio y comité ejecutivo, ¿no es cierto?, trabaja con 3 grupos operativos. El más antiguo y el más importante, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como el SMB, que es el grupo donde se desarrolla todas las normas a nivel internacional. De este grupo dependen los comités técnicos, los comités asesores, los grupos estratégicos, etc. Luego existe el CAB, o Conformity Assessment Board.
Este es el grupo que maneja los sistemas de evaluación de la conformidad de la IEC, que son 4. El sistema de evaluación de la conformidad para productos y sistemas y componentes eléctricos electrónicos, el ISEE, el ISEX para productos que se utilizan en sistemas en áreas explosivas, el ISQ en lo que son los componentes electrónicos, la calidad de componentes electrónicos que son utilizados en la mayoría de los equipos, digamos, que requieren la más alta confiabilidad, en equipos médicos, en la aviónica, etcétera. Y hace poco fue creado el primer sistema de evaluación de conformidad de sistemas, valga la redundancia, que es para energías renovables y que abarca hoy en día la energía eólica, energía fotovoltaica y la energía mareomotriz. Víctor. Sí. Nos quedan 3 minutos. Ok, rápidamente, la IEC obviamente tiene sus oficinas principales en Ginebra, sin embargo, tiene oficinas en el resto del mundo para dar apoyo a los distintos comités nacionales. La IEC, ¿dónde encaja esto? Es una organización mundial, ¿no es cierto? Y aquí importante, reconocida por las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, al igual que sus otros 2 pares, que son la ISO y la ITU. Esos son los 3 organismos de normativa internacional reconocidos por las Naciones Unidas. La IEC, repito, fundada en el 1906, ofrece una mesa neutral donde grandes y chicos están en igualdad de condiciones. En la IEC participan también, y uno de los comités más importantes en Estados Unidos, el de Alemania, el de Inglaterra, etcétera, donde participan organismos como el ANSI, el NEMA, DKE, UL, IEEE, etcétera, etcétera. Chile, para hacer nuevamente referencia, somos miembros plenos y además somos miembros activos del Comité 64, que es el Comité Eléctrico, de Instalaciones Eléctricas y de Protección contra Choques Eléctricos, donde están las normas que básicamente están referenciadas en nuestro reglamento nuevo de instalaciones de consumo. Este comité es el comité técnico responsable a nivel mundial de la preparación de los estándares para instalaciones eléctricas. Este comité es el que tiene la norma que es conocida como la IEC 60364, que con sus distintas partes y capítulos es la norma más utilizada a nivel internacional para las instalaciones de baja tensión. Cuenta con más de 400 capítulos, hay 7 partes que cubren desde la definición, ¿no es cierto?, y características generales hasta la puesta en marcha de las instalaciones. Y estas todas están referidas e incorporadas en el nuevo reglamento. Adicionalmente, y dado el desarrollo tecnológico y dada la importancia del uso de las normas, existe hace unos años ya el IEC Academy. En este IEC Academy, donde ustedes pueden, entrando en la página de la IEC, que es iec.ch, ustedes pueden ir al IEC Academy y hay seminarios gratuitos, globales, que están la mayoría archivados, los que ya han sido dados, hay también programados y se puede participar libremente. Este IEC Academy realiza también talleres de capacitación y sesiones de entrenamiento para los distintos actores de los comités nacionales, creando capacidad en los expertos y, por supuesto, promoviendo el desarrollo de lo que le llamamos, ¿no es cierto?, los jóvenes líderes de la normalización internacional. Esto es interesante y es importante porque esto es la base en la cual nosotros también como Comité Nacional, en conjunto con algunos otros actores del mercado, pretendemos también enfrentar la capacitación en este nuevo reglamento de instalaciones de consumo. Y finalmente, mostrar o hacer ver, ¿no es cierto?, y con esto termino, la relevancia que tiene la normativa internacional, que siempre se desarrolla en respuesta a la demanda del mercado. Es decir, todas las normas que trabajan los comités técnicos es por necesidades del mercado y demanda de este mercado. El año 2018 se publicaron más de 661 documentos que los profesionales los utilizan para respaldar sólidamente las tecnologías que contribuyen a los aspectos de la vida moderna. Son esenciales para enfrentar desafíos como el uso de energía eficiente, las ciudades o urbanización inteligente, la mitigación del cambio climático, la digitalización o la seguridad cibernética, por nombrar algunos. La visión de la IEC
es hacer que nuestro trabajo se use en todas partes para hacer que el mundo sea más eficiente y un lugar más seguro para todos. Espero no haberme pasado mucho de mi tiempo y con esto doy por terminada la presentación y les agradezco mucho. Muchas gracias, Víctor. Bueno, algunas cosas importantes, como lo señalaba en un principio, es importante que ustedes, en caso de dudas, las puedan plasmar a través del chat de preguntas que tiene esta invitación de webinar. Las responderemos al final. También es importante este preámbulo porque muchas veces desconocido. No hay que olvidar que este reglamento es de aplicación transversal y también muchas veces se desconoce el ámbito desde el cual se forja, todo el ámbito normativo, las principales normas técnicas de referencia. Esto fue una muy leve pincelada antes de entrar ahora a esta segunda parte de revisar los requisitos propiamente tal. Entonces, mientras César, desde ya le estoy dando la bienvenida para que pueda ir tomando el mando ahí. Bueno, César, quien nos va a acompañar en esta segunda parte, donde va a hablar ya en específico de los requisitos de este nuevo reglamento. Es ingeniero eléctrico, con mención en sistemas eléctricos de potencia, licenciado en Ingeniería Aplicada de la Universidad de Santiago de Chile y docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de esta universidad. También es experto en prevención de riesgo, con certificación en seguridad eléctrica en lugares de trabajo bajo estándar NFPA 70E, y es actualmente gerente de ingeniería y director de formación para el grupo SICAME. La exposición de César, bueno, son los requisitos de seguridad del nuevo reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo eléctrica, que está basado en las normas NFPA 70E. Adelante, César. Bien, muchas gracias, Cristian. Un honor nuevamente estar aquí junto con el staff de la Asociación Chilena de Seguridad. Ya parte de las compañías donde me he desempeñado hace ya algunos años atrás. Ahí por ahí también en el chat veo bastantes conocidos, así que nada, pues bienvenidos todos y espero que en esta segunda parte entonces vamos a ir orientando específicamente los requisitos técnicos del reglamento y sobre todo bajo el alero de la seguridad, que es en definitiva donde nosotros nos encontramos. Bien. Voy a compartir entonces la presentación en este preciso instante. Bien. Ok, ahí entiendo que se ve, ¿cierto, Cristian? ¿Sí? Perfecto, se ve súper bien. Perfecto, ya. Requisitos de seguridad eléctrica, nuevo reglamento eléctrico de consumo. La agenda que tenemos preparada es justamente la introducción a la accidentabilidad eléctrica, los segmentos de aplicación de este nuevo reglamento, los requisitos generales de seguridad y luego algunos tópicos relacionados con la norma NFPA 70E, seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Partamos con la introducción respecto a la accidentabilidad. Y tal como lo comentaba don Víctor recientemente, desde el punto de vista de las normas IEC, el principal objetivo de este reglamento es la seguridad de las personas, ¿ya? En general siempre se promueven dos grandes ejes: seguridad de las personas que utilizan la energía eléctrica y por otro lado, seguridad del mismo inmueble. No olvidemos que hay un porcentaje aproximadamente dentro del orden del 20%, por ejemplo, de incendios que son de origen eléctrico y que indirectamente son causadas por la energía eléctrica y que también en este caso dañan tanto el patrimonio, ¿cierto? Y también a las personas. Por lo tanto, el eje de la norma eléctrica y parte así el nuevo reglamento es la seguridad de las personas. Bien. Respecto a la accidentalidad, este gráfico que muestra un estudio que se hizo hace unos años atrás y publicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, vemos una tendencia a la baja de los accidentes, lo cual es bastante positivo a partir del año 2004 en adelante. Hacia atrás, esa tendencia en realidad era al alza y es un valor de accidentes total, global, en el contexto no tan solo laboral, sino que también de la población en Chile. Esos son los datos finales obtenidos del Instituto Nacional de Estadística.
Y bueno, uno podría decir aproximadamente 50 personas al año fallecen por accidente eléctrico. Una cifra entre comillas acotada, pero finalmente son vidas que se pierden. Si nosotros llevamos esa cifra al contexto laboral, hemos hecho el análisis, también un análisis que se hizo en la Asociación Chilena de Seguridad hace unos años atrás, y aproximadamente el 30% de estos accidentes son laborales. Por lo tanto, estamos hablando de un rango de entre 15 y 20 personas fallecen al año por accidente eléctrico en sus lugares de trabajo, lo cual todavía significa entonces una, una presencia en la fatalidad no menor. Cuando solamente hablamos de los accidentes fatales, estamos hablando de que el accidente eléctrico, y esto no tan solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en Norteamérica también, representa aproximadamente la cuarta o quinta parte de, el quinto lugar, digamos, de los accidentes fatales en los lugares de trabajo, partiendo por los accidentes de tránsito, luego energía mecánica, ¿cierto? Trabajo en altura y bueno, por ahí aparece el eléctrico, por lo tanto, desde el punto de vista de la fatalidad, sigue siendo muy relevante. Otro dato interesante, cuando comparamos mortalidades, típicamente tenemos 2 por millón de personas, ese es nuestro indicador actual. En países desarrollados ese indicador llega al rango de 0,8 o 1. Por lo tanto, todavía tenemos el doble de accidentes de los que eventualmente pudiéramos tener haciendo una gestión un poco mayor, digamos. Entonces, por un lado, sí, tenemos una tendencia a la baja, eso es muy bueno. A partir del año 2003 cambia la NSH4, ¿cierto? La anterior era del año 84. Y por lo tanto, entonces, eso más una serie de otras actividades y otras gestiones, por ejemplo, certificación de productos, mejora en la calidad de las instalaciones, mejora en general del país, bueno, se logra obviamente una tendencia a la baja. Siempre nosotros hacemos ahí un poco de análisis hacia atrás y vemos que era típicamente, los más antiguos se acordarán que era normal que mucha gente tuviera accidentes o contacto eléctrico en los refrigeradores, en las lavadoras, era una situación bastante común. Pero ¿qué pasa? Seguimos lamentando accidentes y no menores, muy graves, ¿ya? Hay algunos casos de andamio, el año pasado ahí en Talca hubo por las redes sociales unos casos de unas personas que estaban teniendo un contacto en líneas de media tensión, trabajadores que trabajaban en temas de obras de construcción. ¿Para qué? Digamos, también comentar este caso de este muchacho que tiene lamentablemente un accidente fatal en su colegio, ya realizando una experiencia de laboratorio, lo cual nos hace también reflexionar, y muchos de los que están acá, que trabajan en empresas eléctricas o que han estudiado electricidad, uno empieza a hacer una reflexión hacia atrás y uno dirá, ¿será que en ese colegio había una condición de riesgo o será que siempre? Y la verdad es que típicamente la conclusión va a ser que todos en algún minuto hemos estado expuestos porque esas condiciones se han mantenido, ¿ya? Hoy día un instituto, una universidad, un colegio es vulnerable y por lo tanto entonces eso nos hace ver y nos hace tomar sentido de que efectivamente la seguridad eléctrica tiene que seguir avanzando. Por otro lado, también tenemos incendios, ya defectos en las instalaciones, problemas de mantenimiento, puntos calientes, una serie de variables que efectivamente también nos hacen dar sentido a esta normalización, a este nuevo reglamento y nuevos requisitos que efectivamente tenemos que implementar, en este caso, en el contexto laboral, en la industria. Bueno, veamos los segmentos de aplicación del nuevo reglamento eléctrico. De manera muy general, ¿cierto? Tenemos un sistema eléctrico convencional. Hoy día, antiguamente, aquí en vez de parque eólico aparecían represas. Ustedes ya saben que en nuestro país ha aumentado bastante, ¿cierto? La energía eólica, fotovoltaica, en general energía renovable. Bien, bueno, eso representa la fuente de generación, ¿ya? El segmento de generación, tenemos sus estaciones transformadoras y luego tenemos todo lo que es transmisión, ¿ya? Entonces, generación por GX, transmisión, las torres de alta tensión, generalmente con niveles de voltaje de 110.000, 220.000, 500.000 volts en esas líneas. Luego tenemos sus estaciones de bajada, ¿cierto?
para niveles de distribución, y en distribución estamos con voltajes dentro del orden de los 12.000, 13.008, 13.002, hasta 23.000 volts. Ya voltajes no menores que obviamente también representan una accidentalidad alta. De hecho, un dato interesante y que también se refuerza por la norma americana, donde mayor cantidad de accidentes graves y fatales se dan es justamente en las líneas de distribución. Después vamos a ver por qué. ¿Ok? Y finalmente la distribución, que son las casas, los hogares, la industria, en definitiva, las instalaciones de consumo. Bien, eso es como de manera muy macro la distribución de un sistema eléctrico. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos hasta hace poco? La NSEC 5, instalaciones de corriente fuerte, ese era su nombre, se reemplaza por el decreto 109. Bien, y este decreto aprueba el reglamento de seguridad de la instalación eléctrica destinada a la producción, transporte, prestación de servicios, distribución de energía eléctrica y también ahí energía almacenada. Eso fue promulgado el 12 de junio del 2018 en el diario oficial y bueno, hoy día está totalmente vigente y ese aplica a qué segmento, obviamente al segmento de empresas eléctricas, principalmente empresas como las que ya conocemos, CGE, Enel, las empresas de generación, qué sé yo, Colbún, Asgenet, bueno, todo lo que son esas empresas eléctricas importantes, que son las que de alguna manera generan, transmiten y distribuyen la energía eléctrica a la industria y hogares. Por otro lado, también aplica a instalaciones de industriales, pero que tienen sus estaciones de poder, que tienen autogeneración y que también ahí entra en ese segmento empresas mineras, empresas grandes, industriales, que también tienen cogeneración, por ejemplo. Bien, el nuevo decreto número 8 que reemplaza la NSH 4, instalaciones de consumo en baja tensión, ¿cierto? ¿Ese a qué segmento aplica? Bueno, a las casas, a nuestros hogares y a la industria, principalmente, ¿ok? Aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica y este se aprueba en marzo del año 2020 y recién ahora en enero se hicieron oficial, ¿cierto?, los pliegos técnicos, ¿bien? Luego vamos a hablar un poco de eso. De manera muy general, ¿cierto? Tenemos esta configuración macro que incluso en la H se ha estado trabajando hoy día en estándares que después en algún minuto se van a dar a conocer a las empresas aéreas. Pero si lo vemos por segmento sería lo siguiente. Tenemos el decreto número 8, el reglamento de consumo, ¿bien? Por un lado podemos establecer requisitos de seguridad de instalaciones de trabajo, medidas de seguridad de instalaciones de consumo, ¿cierto? Y esa base, tal como se mencionó en la charla anterior, a través de don Víctor, es justamente la base IEC. IEC es el principal referente técnico de instalaciones. Sin embargo, igual por ahí hay algunos cruces con algunas normas americanas, el NEC y otras, por ejemplo, instalaciones de servicio de combustible, algunas instalaciones mineras, efectivamente tienen un poco de mezcla en ambos estándares, estándares por un lado norteamericanos, ¿cierto? Y por otro lado la base IS. Luego tenemos, ¿se acuerdan? Y muchos de los expertos en prevención de riesgo que nos están acompañando, o instalaciones de obra, se habla todavía de, y está vigente la NSH 350 como una norma de referencia para instalaciones provisionales. ¿Qué pasa? Que el decreto número 8, instalaciones de consumo, también agrega un capítulo especial de instalaciones especiales, el RIC 11. El RIC 11 son los pliegos técnicos, luego los voy a mostrar. Instalaciones provisionales, pliegos de instalaciones especiales, ¿cierto? Y entonces nuevamente aparecen requisitos de seguridad de instalaciones, pero en este caso ahora provisionales, bien, principalmente referidas a obras de construcción. Luego tenemos el decreto número 809, los dos principales ciertos reglamentos, uno que reemplazó a la 4 y el otro que está reemplazando a la 5, y aquí aparecen requisitos de seguridad operacionales. Tal como también se mencionó en la charla anterior, tenemos requisitos de instalaciones y por otro lado operacionales, que es decir, ejecutar trabajos, mantenimiento, pruebas, ensayos, etc. En los reglamentos antiguos, las normas antiguas, solamente se enfocaban en la instalación, el diámetro del conductor, la aislación, los sistemas de protección, pero no había nada en relación, o muy poco en relación a mantenimiento, en relación a pruebas, en relación a cómo la persona
se tenía que enfrentar a una instalación eléctrica para ejecutar un trabajo. Hoy día eso cambia con estos nuevos reglamentos, porque efectivamente viene esa base, tanto nuevamente IEC, y aquí aparecen las también mencionadas como IEEE y NFPA. Luego, aquí este tema muy relevante, y esto es muy importante para todos los que están asistiendo acá a esta charla, y muchas industrias más que obviamente tienen que sumarse, es que en el decreto número 8, en uno de sus pliegos técnicos, habla del programa de seguridad eléctrica, y luego entonces ese programa para instalaciones de consumo mayores a 300 kilowatts y además otro tipo de instalaciones. Luego se las voy a mencionar, pero aquí empezamos a trabajar específicamente en base a la norma de seguridad eléctrica en los lugares de trabajo en FPA 70E. Y finalmente el decreto 109, ¿cierto? Que también tiene un requisito operacional y también nos apunta a implementar un sistema de gestión, un programa de seguridad eléctrico, también en base a tanto a norma NFPA 70E como a estándares americanos para instalaciones de alta tensión. En resumen, ya esto que acabo de señalar es lo siguiente: requisitos de instalaciones, ahí aparecen los tableros, tierras, protecciones, conductores, los cables, los colores, etcétera. Luego aparecen requisitos operacionales, como ya les comentaba, las 5 reglas de oro, ¿cierto? Para trabajar sin energía, permisos de trabajo, requisitos operacionales, procedimientos de trabajo seguro. Y luego aparece el programa de seguridad eléctrica y el sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Pregunta: ¿ustedes creen que le aplique o no el programa de seguridad eléctrica dependiendo de su industria? Bueno, y la respuesta es: depende. Si su potencia es mayor a 300 kilowatts, ¿y eso cómo lo podemos ver? Bueno, obviamente hay que ver el famoso T1, que es la declaración de la instalación, pero un análisis muy simple, es decir, si yo voy al interruptor general de esa instalación, consulto con el área técnica, el área de mantenimiento, y me dicen que mi automático general es de 1000 amperes, efectivamente me aplica el programa de seguridad eléctrica, en ese caso aplicaría, ¿ok? Sobre 800 amperes aplicaría bajo ese concepto de la potencia. Pero ¿a quién más le aplica? Le aplica a las escuelas, a los colegios, a pequeños almacenes, a centros de salud, en definitiva a talleres, ya a un mall, a un gran mall, obviamente, le va a aplicar a la industria en general. Bien, ¿y qué es lo que dice el artículo 3 de este nuevo reglamento de consumo? Que le aplica en general a todo lo que se define como local de reunión de personas. Esa definición siempre ha estado, pero ahora se especifica un poco más, ¿ya? Y son todos aquellos inmuebles que pueden, en este caso, tener una capacidad que permita la reunión de 100 o más personas, o aquellos que son, por definición, asistenciales, educacionales, cultos religiosos, porque alguien me puede decir: oye, pero yo tengo una iglesia cerca de mi casa. Hoy día es común, ¿cierto?, encontrar iglesias más pequeñas en poblaciones. ¿Aplicaría? Por definición, por ser un lugar de culto religioso, aplica, ¿ok? Recinto de entretenimiento, de esparcimiento, en este caso un pub, discoteca, un cine, un teatro. En general, todo ese listado que está ahí le aplica per se el programa de seguridad eléctrica. Bien, entonces, eso como primera definición desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de seguridad. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos generales del nuevo reglamento de consumo? Bien, por ahí alguien me preguntaba en el chat respecto a IEC. Bueno, IEC es muy fundamental porque en realidad todo lo que tiene que ver con medios de protección, medidas de protección para choque eléctrico, para protección de tablero, equipamiento, son estándares IEC. Es demasiado relevante de alguna manera hacer ese link porque finalmente es la referencia técnica de base. Por lo tanto, efectivamente se hace necesario dar a conocer, ¿cierto?, ese mundo que es muy desconocido en general para el contexto nuestro, pero que es necesario porque está todo muy linkeado y ligado. Bien, bueno, ¿qué nos dice este nuevo decreto número 8, reglamento de consumo? Que en este caso establece exigencias mínimas que deben ser consideradas en todas las instalaciones de construcción, puesta en servicio, operación, reparación, mantenimiento de toda instalación eléctrica.
es responsabilidad de los propietarios de la instalación, y ese es un punto muy importante. El propietario, no el mantenedor, no el prevencionista, no el comité paritario, es el dueño de la instalación, el responsable de la seguridad en las instalaciones de consumo. Bien, los propietarios de las instalaciones de consumo de energía eléctrica serán responsables de mantener y conservar sus instalaciones en buen estado. Eso es muy importante y relevante. Bien. Luego, el punto número 7, el artículo número 7, estamos solamente destacando los principales, hay más. Toda instalación de consumo de energía eléctrica debe ejecutarse de acuerdo a un proyecto técnicamente elaborado, y luego todo debe ser siempre supervisado, ejecutado por el instalador eléctrico autorizado por la superintendencia. Este es un punto relevante porque hoy día, cuando tenemos una industria y tenemos mantenedores eléctricos, si efectivamente ese mantenedor no tiene la autorización de la superintendencia como instalador autorizado, es un requisito que no se está cumpliendo y que es fundamental tenerlo presente. Así que a poner atención en su personal, porque efectivamente tienen que ser instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Luego, comentarles un poco de manera muy general cómo está diseñado este reglamento. El reglamento en realidad tiene 7, 8 hojas, es muy de base, técnica legal, pero luego tiene una serie de pliegos técnicos. Los pliegos técnicos son los requisitos por capítulo, por pliego, relacionados, ¿cierto?, con la seguridad en este caso, de instalaciones. Tiene 16 pliegos relacionados con diseño, construcción y reparación, ¿ok? Y luego tiene 3 relacionados con temas operacionales, puesta en servicio, operación y mantenimiento. Entonces, estos de base, los 16, son requisitos de instalaciones, y los 3 son los operacionales, que también nos interesa mucho, obviamente, abordar. Bien, ¿cómo está, digamos, este reglamento distribuido? Esto aquí le agradezco a Santiago Urrutia, no sé si me estará viendo, pero ahí él diseñó este punto, y esto está en conformidad con lo que establece la superintendencia en su análisis macro. Tenemos el reglamento, como les decía, una base técnica legal, y luego aparecen los pliegos técnicos. Tenemos, por ejemplo, el primero de empalmes. Luego tenemos el 2 de tablero y protección contra tensiones peligrosas, el número 5. Tenemos uno de conductores y canalizaciones, sistemas de emergencia. Tenemos sistemas de autogeneración. Tenemos instalaciones de equipos, instalaciones de uso general, sistemas de puesta a tierra, alimentadores. Y aquí aparecen subestaciones y sala eléctrica. Y alguien me dirá, ¿por qué subestaciones si subestaciones me suena como alta tensión? Este reglamento de consumo, a diferencia de la NSH4, la NSH4 tenía el nombre de instalaciones eléctricas de baja tensión. Este nuevo reglamento es reglamento de seguridad para instalaciones de consumo. ¿Por qué? Porque si una industria eléctrica tiene, por ejemplo, empalmes de media tensión, tiene poste aéreo o tiene transformadores dentro de su instalación, también son abordados por ahora por el reglamento de consumo, algo que antes no se abordaba en la NSH4 y había que ir a buscar otras normas de referencia. Entonces, también abarca sistemas de media tensión hasta 23.000 volts, que es la nueva definición de media tensión. Ahí un tips para que lo anoten. Luego tenemos instalaciones especiales, instalaciones en ambiente explosivo y exigencias de eficiencia energética para edificios. Un tema también interesante que también lo mencionó don Víctor, relacionado con los comités de IEC de eficiencia energética. Otro capítulo interesante, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Eso es un tema nuevo, y aquí un desafío para la H y para todas las mutualidades y para toda la industria es que ahí vamos a tener, así como tenemos nueva tecnología, vamos a tener nuevos peligros, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, las consideraciones de seguridad también son muy importantes y deben obviamente tomarse en relevancia. Luego tenemos instalaciones de uso general, el RIC 10, el RIC 7, instalaciones de equipo, y finalmente, entonces, como les comentaba, tenemos
los pliegos técnicos relacionados con operación y mantenimiento, el 17, presentación de proyecto, el 18, y el 19, que es la puesta en servicio. Bien, esos son los principales tópicos relacionados con la estructura macro de este nuevo reglamento y sus pliegos técnicos correspondientes. Bien. Bueno, acá tenemos en este caso 3 pliegos técnicos que son el 17, el 18 y el 19, como ya les comentaba, que son los pliegos técnicos relacionados a operación y mantenimiento, proyectos y puesta en servicio. Por lo tanto, todos los requisitos operacionales aparecen en estos 3 pliegos técnicos que también de alguna manera en el futuro va a haber alguna forma de fiscalización y de inspecciones cruzadas, ya sea a través de instaladores u otro ente, para en un futuro tener incluso un sistema de certificación de instalaciones, lo mismo que ocurre hoy día con instalaciones de gas. ¿Ya? Volvamos al pliego 17, al RIC 17, operación y mantenimiento, donde se hace mención al programa de seguridad eléctrica. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y alguien me podrá preguntar, ¿qué es lo que tiene ese programa de seguridad eléctrica? Tiene mantenimiento, verificación periódica, documentación y plan de ese programa de mantenimiento. Evaluación de riesgos, evaluación de choque eléctrico y relámpago de arco. ¿Alguien me dirá qué es eso? Bueno, luego lo voy a tratar. Inspección y evaluación de instalaciones. ¿Ok? Tenemos procedimientos de trabajo seguro desde el punto de vista de la planificación y auditoría. No exige el programa de seguridad eléctrica generar auditoría. Ese programa siempre es muy bueno, en este caso, cruzarlo con el programa de prevención de riesgo que la empresa ejecuta, porque obviamente la idea no es hacer 2 programas paralelos e independientes, sino que muchas de las actividades que se puedan complementar, se complementan y de esa manera es mucho más fácil. En capacitación, tanto entrenamiento teórico, práctico, calificaciones del personal, calificaciones internas, independientemente de en este caso, del estudio que tenga la persona. Puede ser un técnico, puede ser un ingeniero, puede ser una persona práctico, pero de todas maneras tiene que tener la empresa un sistema interno de calificación y definir sus tareas, sus funciones y su proceso de capacitación. Y seguridad eléctrica basada en NFPA 70E, que está obviamente referida en este nuevo reglamento eléctrico en el pliego número 17. Y procedimientos de seguridad y también procedimientos de emergencia. La emergencia obviamente es parte de los requisitos técnicos de seguridad que tiene que establecer en este caso la instalación. Bien. Ok, el RIC 19, mención general, es puesta en servicio. Los que por ahí tienen antecedentes técnicos relacionados con esto saben que las instalaciones se declaran, ¿cierto? Se declaran y existe para eso el anexo T1. Ya, discúlpenme. Es que estaba ahí con un tema, ya, ok. Tiene el anexo T1, entonces esa declaración adicionalmente ¿a qué? A un requisito técnico, ¿cierto? Adicional, que es justamente, en este caso, generar pruebas y ensayos de la instalación. Ya no basta con solo declarar un plano, declarar, en este caso, el anexo T1 y firmarlo a través de un ingeniero, no. Hoy día hay una memoria, hay una serie de informes, de imágenes, y esto en el futuro adicionalmente va a ser también parte de los requisitos de mantenimiento. Si una persona, por ejemplo, si sufre un accidente eléctrico en una instalación, puede ser porque la instalación tenga un defecto técnico, por ejemplo, no tenga un sistema de puesta a tierra adecuado o protecciones diferenciales adecuadas. Por lo tanto, entonces el reglamento obliga a mantener y específicamente a establecer una serie de ensayos y pruebas técnicas específicas para requisitos de seguridad eléctrica. Bien, todos esos requisitos obviamente con este tipo de instrumentos se pueden hacer dentro de la instalación y yo diría, y algo que en la H hace unos años
en algún minuto también se realizó en algunos casos, ¿cierto? Era una especie de inspección eléctrica con un chequeo técnico de la instalación, porque la evaluación de riesgo no tan solo hay que llevarla desde el punto de vista operacional, uso de guante, uso de casco, no, sino que también respecto a la instalación. Así que a tener en consideración puesta en servicio. Bueno, viendo ya el tiempo, ¿cierto? Que nos quedan ahí unos pocos minutos para ir finalizando, veamos la última parte de esto. Entonces, espero que de manera muy general, en el contexto global, haya quedado claro la estructura y hacia dónde apunta este nuevo reglamento. Luego en el link le vamos a... Cristian, podríamos ahí alojar, ¿cierto? El link del nuevo reglamento para que lo tengan ahí disponible en el chat y las personas puedan inmediatamente ir a la página de la SEC y poder descargar tanto el reglamento eléctrico como sus respectivos pliegos técnicos. Bien, a ver, operación y mantenimiento y puesta en servicio está enfocado en este caso en NFPA 70E y en algunos requisitos específicos del programa de seguridad eléctrica. Este programa apunta a una evaluación de riesgo, auditorías e investigación de incidentes, entre otras variables. Pero esas son las principales. Bien. Entonces, acá lo primero que nos dice la norma 70E, seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, es que tenemos que identificar peligro. Y entonces, y aquí hay un desafío tanto para los expertos en prevención, los comités paritarios. Esto ya lo vengo diciendo hace muchos años y lo refuerzo en este webinar, es que cuando hacemos el análisis de riesgo o la evaluación de riesgo, nosotros típicamente hablábamos de contacto con energía eléctrica, ¿ok? Por ahí en algún minuto incluso había una clasificación de contacto con arco eléctrico, pero en realidad lo correcto, de acuerdo al nuevo enfoque de la norma y el nuevo enfoque de los peligros, es contacto con energía eléctrica como peligro, pero con una subclasificación. Ese contacto con energía eléctrica puede ser por choque eléctrico o por relámpago de arco y ráfaga de arco. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Choque eléctrico, ya, y aquí, si quieren ahí colaborar ahí en el chat, por favor, coloquen una pregunta para ustedes, los que están ahí participando, estimados. ¿Hay alguien que nunca haya tenido un choque? Ya, contesten sí o no en el chat, ¿ok? ¿Quién ha tenido un contacto eléctrico alguna vez en su vida? Ya sea en el hogar, en la industria. Bueno, ahí mientras después vemos el chat, ¿cierto? Pero lo más probable es que efectivamente la gran mayoría responda y más, y me atrevo a decir más de un 70, 80% va a decir efectivamente tuve un contacto y va a empezar a recordar, qué sé yo. Cristian me decía, uy, qué raro eso, que alguien esté trabajando ahí con energía eléctrica y con agua. Yo mi primer accidente, Cristian, lo tuve cuando era niño en el baño y me ponía a jugar con agua en los enchufes. Entonces ahí con una jeringa agregaba, le tiraba agua ahí a los enchufes y me gustaba escuchar el sonido de la descarga. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Ya, que de loco no. Pesqué una toalla, tomé una toalla, fui a secar un día y bueno, y ahí tuve el contacto eléctrico. Después en el futuro, ahí era pequeño, pero en el futuro me di cuenta que era porque mi instalación claramente no tenía protección diferencial, que es la principal protección para prevención de choque eléctrico desde el punto de vista de control de ingeniería en instalaciones de consumo. ¿Ok? En conjunto con la puesta a tierra son las dos principales protecciones. Si ustedes como los prevencionistas, comité paritario, y alguien pregunta, ¿qué es lo primero que debería chequear en mi instalación? Eso. El técnico de mantenimiento o que la persona encargada de instalación entregue ese resultado o ese análisis. Si tenemos ese análisis, efectivamente debiéramos siempre evitar un contacto eléctrico. Bueno, el choque eléctrico es justamente el paso de la corriente por el cuerpo y es el que lamentablemente sigue generando la mayor tasa de fatalidad. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el relámpago de arco, ráfaga de arco, que son estas explosiones de arco eléctrico que ustedes dirán, pero ¿por qué una explosión? Bueno, porque los sistemas hoy día tienen cada vez mayor cantidad de energía. Si antes, y es cosa de pensar en nuestros hogares, si antiguamente con 10 amperes en el automático de mi casa era suficiente,
Hoy día no, hoy día tenemos hervidor, microondas, tenemos una serie de artefactos de consumo y que requieren mayor energía, y por lo tanto tengo que subirme automático, y ya no 10 es insuficiente, tal vez 16, 25, y si tengo un pequeño local comercial, tal vez necesite 40, 50, bueno. Entonces, cada vez cuando uno requiere mayor energía y hay mayor energía potencial en las instalaciones, estamos expuestos eventualmente a un arco eléctrico mayor en caso de un cortocircuito. Y entonces, por lo tanto, el segundo peligro importante y que está hoy día y que está generando problemas en general en la industria, y han habido muchos casos de accidentes de estos, son quemaduras principalmente. Los estudios dicen que hasta 20.000 grados puede generarse en un arco eléctrico de potencia que envuelve a la persona, y si adicionalmente a eso la persona no tiene el equipo de protección adecuado, llámese ropa antiarco o ignífuga que se le llama, protección contra choque eléctrico y otras variables, bueno, la ropa finalmente se enciende, si es ropa sintética, se quema, y por lo tanto la persona sufre el doble de daño. El primer daño por el impacto inicial de una quemadura de este relámpago de arco, y el segundo daño generado por la propia ropa que se empieza a quemar. Esos son nuestros principales peligros. La ráfaga es el efecto mecánico, la explosión, la esquirla, el ruido hasta 160 decibeles en esa explosión. Y el relámpago de arco es la energía calórica que representa ese evento, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, ahí es donde tenemos nuestros principales peligros y tenemos que identificarlos. Entonces, esta norma del 70E define esos peligros, como ya le decía, el choque eléctrico, paso de la corriente por el cuerpo, el relámpago de arco, una fuerte liberación de energía, generalmente causada por un cortocircuito, y luego un cortocircuito y arco eléctrico, y en este caso la ráfaga de arco, esta explosión que incluso una persona puede ser proyectada varios metros en relación a ese tipo de explosión. Bueno, para ir ya concluyendo, porque por un lado identificamos peligros, luego nos dice evaluemos esos riesgos eléctricos, ¿cierto?, relacionados con esos peligros. Y aquí muchos recordarán, y tenemos que tenerlo siempre en la retina, la famosa jerarquía de control de riesgo: eliminar, sustituir, control de ingeniería, principales medidas de protección, y hacia abajo obviamente son menos efectivas, son importantes de todas maneras, aislar, procedimiento administrativo, EPP. Y aquí viene otro desafío para la industria. El primer caso que dice categoría 1 es el mínimo de cualquier electricista. No podemos tener menos que ese mínimo. Y entonces alguien me dirá, yo en mi empresa tengo electricista y no tienen careta facial. Esto es el mínimo. ¿Y por qué? Porque efectivamente estamos siempre, alguien me dirá, trabajamos sin energía. Efectivamente, pero en muchos casos vamos a tener que trabajar con energía, vamos a tener que ir a verificar con un multitester, vamos a tener que ir a abrir un tablero que está con falla. Y por lo tanto, ese es el mínimo. Protección contra el arco, careta facial especial, no cualquier careta, una careta para arco, y ropa de trabajo también arco resistente. ¿Ok? Ya luego viene una categoría 2, que esta es como la típica que se está usando en la industria, con una esclavina, la balaclava o pasamontaña, que también te da un poco más de protección, y por lo tanto ya una prenda de esa categoría es mayor a 8 calorías en cuanto a soporte de energía calórica. Y finalmente ya llegamos a estos trajes como astronauta, apicultor, no sé, tiene varios nombres, sobrenombres, pero ya son para sistemas de mayor potencia, y que finalmente todo eso obedece a un cálculo de energía que se realiza en la instalación. Segundo tips importante, el guante. El guante aislante, el guante de goma junto con el guante de cuero. Estas dos cosas, el guante de goma y el guante de cuero, son la protección integral. ¿Para qué? Para prevención del choque. Y eso en un tablero de baja tensión, en un sistema de mayor potencia, eso es lo mínimo que tenemos que tener, porque ya les decía, la principal causa de muerte sigue siendo el contacto eléctrico, el choque eléctrico. Y las protecciones de ingeniería diferencial y otras son para nivel usuario, para el consumo, pero para el electricista, en realidad él va a estar trabajando a veces sobre las protecciones, agua arriba de las protecciones, y por lo tanto tiene que tener en este caso protección y EPP específicos requeridos para ese tipo de situaciones. Y otro tema no menor y relevante, ya se los comentaba hace un rato atrás,
distancia de seguridad. La distancia no es tan solo a equipos expuestos como una línea eléctrica de media tensión, también en un tablero se toman distancias en base a los estudios, en base al voltaje existente y en base a la energía que existe en ese tablero. Pero en una línea, y alguien me dirá cuál es la distancia mínima, y entonces yo siempre en los cursos y en webinar repito lo mismo, 3 metros. 3 metros desde la línea, sea de baja, sea de media tensión, si es de alta, incluso es más. Pero en distribución, pensemos en instalaciones de consumo, obras de construcción, 3 metros. Si logramos mantenernos a 3 metros, es la principal medida de protección para, en este caso, prevenir un accidente eléctrico y es incluso la más económica. Si alguien no puede estar no puede estar a 3 metros y tiene que estar a menos, bueno, tienen que haber otras medidas de control de ingeniería, cubrir las líneas, desenergizar las líneas, tener otros métodos de trabajo, traer gente especialista para trabajo energizado. Hay otros métodos, pero el más, entre comillas, el más factible, el más simple es los 3 metros, andamio, alzahombre, capachos, grúas, todo 3 metros. La distancia de seguridad es una de las principales medidas de control operacionales para sistemas eléctricos. Bien, y finalmente, el último tips respecto a NFPA 70E, hay una nueva versión. Los que ya han estudiado esta norma saben que cada 3 años se está actualizando. Ya la 2018 es la última versión en español y hoy día tenemos la versión 2021. La 2021 trae algo nuevo, energía potencial de cargas capacitivas, sobre todo para ensayos de mayor potencia, para cuando se hacen ensayos de alto voltaje en un guante, por ejemplo, como el caso de ese laboratorio, o en otros casos para un equipo, para cables, etcétera. Y entonces hay que calcular la energía que se almacena en un sistema de condensadores. También nuevamente una experiencia práctica. Algunos recordarán que los antiguos televisores de tubo tenían justamente acumulaban energía, siempre decían, cuidado, no lo vaya a abrir porque hay una energía ahí remanente. Bueno, esa energía remanente se calcula el voltaje, se calcula la energía y se calcula el tiempo de descarga. ¿Cuánto es el tiempo que demora ese sistema en descargarse? ¿Y eso por qué? Porque como las normas finalmente se hacen y se realizan en base a estudios y en base a accidentalidad. Y obviamente han habido muchos accidentes eléctricos en ensayos de prueba de equipos, de motores, etcétera. Y vuelvo a recordar el caso de este muchacho lamentable en un colegio. Bueno, son ensayos eléctricos y que obviamente tenemos que controlar. Le doy las gracias desde SICAME Academy Latam, yo soy el gerente de formación, y nuevamente las gracias a la Asociación Chilena de Seguridad por habernos dado esta posibilidad de poder compartir con ustedes los requisitos de este nuevo reglamento de seguridad de instalaciones de consumo. Eso. Muchas gracias ahí, Cristian, y gracias a ustedes, y bueno, y estamos ahí atentos para sus consultas. Oye, gracias César. Hoy le voy a pedir también a Víctor que pueda encender la cámara para que hay varias preguntas, vamos a tratar de poder responderlas todas. Y para partir, mira, la primera pregunta, yo creo que aquí va más orientada a Víctor, pero también podemos ir complementando, es referente a las normas IEC. En definitiva, hablar sobre un poco de son obligatorias en Chile, o sea, ¿cuál debiera ser el enfoque respecto de la empresa respecto a las normas IEC? Bien, gracias Cristian por la pregunta. Tal cual fue mencionado un poco en la presentación, las normas IEC, desde el punto de vista de la industria, ¿no es cierto?, son voluntarias, es decir, las normas IEC están preparadas, ¿no es cierto?, por expertos a nivel internacional y son de uso voluntario. Ahora, cuando esa norma, cuando ese estándar IEC es incorporado en un reglamento de un país, en ese momento es obligatorio. Por ejemplo, en Chile, nosotros tenemos los protocolos de certificación de productos eléctricos, ya sean productos de iluminación, electrodomésticos, de corte y protección, etcétera. Todos están basados en la norma IEC y, por lo tanto, su certificación bajo esa norma es obligatoria. Este nuevo reglamento, en temas de lo que concierne a instalaciones de consumo, como bien se ha explicado,
todas las normas que se indican IEC son obligatorias. Los productos que van a ser, que son utilizados en las instalaciones van a tener que contar con una certificación de la SEC, ¿no es cierto? Y, como lo indican también los pliegos, todo basado en las normas IEC específicas. La respuesta entonces es, todo aquello que está normado dentro de los reglamentos es obligatorio. Si no está en un reglamento, es voluntario. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Mira, una pregunta acá para César. ¿Cuáles son las competencias técnicas que debe tener el profesional para implementar el programa de seguridad eléctrica, César? Hernán Blanco hace esa consulta. Ya, ese es un buen tema porque en muchos casos se han dado distintas variables, ¿ya? Esto es como todo, es como cuando uno realiza un informe de tierra o qué sé yo, o declara un proyecto. Claro, hay competencias mínimas desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, etcétera, pero pero la norma en específico no dice quién, pero sí especifica que tiene que designarse una autoridad en la compañía para realizar esa actividad. Generalmente, y una muy buena práctica que se está dando en la industria, sobre todo eléctrica y minera, son mesas de trabajo. Y estas mesas son integradas por personal de mantenimiento, generalmente jefaturas o personal encargado, y los expertos en prevención de riesgo y eventualmente el comité paritario, y se hace mesa eléctrica para implementar el proceso continuamente. También uno podría decir, porque por ahí se dice, no, es que tiene que ser certificada la persona para poder implementar. No es así. Obviamente hay asesores, hay consultores, hay compañías que se dedican a esto y que efectivamente podemos entregar, por ejemplo, un soporte. Pero en general la indicación es que sea un grupo de especialistas de su propia compañía, porque ustedes conocen mejor que nadie sus propias instalaciones. Sí, tiene que haber un nivel mínimo de competencia, obviamente, pero no hay una indicación específica de que sea ingeniero de tal o cual rango, ¿ya? Solamente que tenga las competencias mínimas y que sea, obviamente, asesorado adecuadamente. Perfecto, César. Mira, hay otra pregunta. Dice César, no se identifica, pero dice César, ¿a qué te refieres con mantener una distancia de 3 metros? ¿Qué puedo hacer a 3 metros de distancia cuando tengo que revisar una línea para medir el voltaje, por ejemplo? Ya. Esos 3 metros es lo que se llama la frontera limitada, ¿ya? La frontera limitada es una definición de la norma 70E, pero que también está hoy día referida en el reglamento de consumo y de reglamento de potencia. Y esos 3 metros en realidad es una distancia para personal no calificado. Yo di ejemplos de quiénes serían esas personas o situaciones. Alzahombre, andamio, no electricista. Pero en el caso suyo, usted es electricista, entonces usted tiene que tener otro contexto y está dentro de los 3 metros y por lo tanto, cuando está trabajando sobre la línea, en este caso de baja tensión, por ejemplo, me imagino, pensando en telecomunicaciones, y está a una distancia menor a 3 metros, usted tiene que considerar una segunda distancia que en la norma se denomina frontera restringida, y que esa distancia significa que si yo la cruzo, mi trabajo es energizado. Y por lo tanto tengo que tener mayores controles. Toque o no toque el conductor, debiera estar siempre con guante aislante y con protección contra el arco. Es una situación ya bien específica, pero que ya se ve en el contexto de instalaciones de potencia, decreto 109, si es que su trabajo es justamente trabajar en línea de media o baja tensión aérea. Pero sí, obviamente es un segundo requisito para personal calificado. En el caso de los 3 metros, no calificado. Eso es importante señalar. Buena pregunta. Perfecto, gracias, César. Mira, esta pregunta puede ser tanto para Víctor como César. Dice, ¿qué ocurre en caso de industria minera donde la especificación es en base a norma ANSI? ¿Se puede seguir aplicando estas normas en base a que la norma de seguridad establece exigencias mínimas y ANSI es igual o superior? Bien, efectivamente, en la gran minería, particularmente, hoy día conviven ambas normas. Y aquí voy a aprovechar de hacer una aclaración.
La norma NEMA es una norma americana. La norma IEC es una norma internacional. En realidad, entre la norma NEMA y la norma IEC existen equivalencias, especialmente para los ensayos, ¿no es cierto?, y para el cumplimiento de características de seguridad. Por lo tanto, hay también una equivalencia en su uso. Ahora, hay que ser cuidadoso en que no todos los equipos van a poder seguir utilizando probablemente en instalaciones futuras la norma NEMA. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con dimensiones de conductores. Hoy día la norma es bien clara, ¿no es cierto? Y está dado en base a norma internacional. De tal manera que yo diría que esto también es un proceso de largo aliento, ¿no es cierto? Porque va a ir tocando a las nuevas instalaciones. Aprovecho también de comentar que este nuevo reglamento en principio va a entrar en vigencia, ¿no es cierto? Ya es obligatorio 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. No obstante, las instalaciones que han sido declaradas con anterioridad, indudablemente que mantendrán su validez con la norma actual. Lo que sí es recomendable es que cualquier instalación que se esté proyectando en este minuto debería tomar ya en consideración el nuevo reglamento, dado que va a venir probablemente en un futuro, sobre todo para instalaciones, como bien decía César, de reunión de personas, una actualización periódica. Es decir, si bien las instalaciones domiciliarias van a tener que tener una certificación cada 5 años, por ejemplo, estoy dando un valor, no lo tengo de memoria, pero sé que, por ejemplo, las instalaciones de reuniones de personas van a tener que ser certificadas en forma anual. Lo que significa es que si tengo hoy día una instalación que no cumple con este nuevo reglamento, en 1 o 2 años más va a tener que cumplir. Gracias, Víctor. Bien, nos quedan unos minutitos más. Mira, otra consulta que a lo mejor está alineada con lo que recién se está diciendo es, ¿qué ocurre si la instalación fue diseñada e inscrita con la norma anterior? ¿Me aplica algo de este nuevo reglamento? Ya, esa es una buena pregunta, Cristian. De hecho, muchas veces nos consultan lo mismo porque uno a veces hace inspecciones y nos dice, oye, pero nuestra instalación fue diseñada con el criterio antiguo. Hay requisitos que son básicos y que sí o sí se deben cumplir siempre. Por ejemplo, aquí tengo un claro ejemplo. Si yo reviso o inspecciono una instalación nueva, o no, más bien antigua, voy a los baños o sistemas de cocina, lugares húmedos mojados, voy a ver que el diferencial es de 30 miliamperes. Bajo la norma antigua, ¿era requisito el diferencial? Sí. ¿Cumplía con 30 miliamperes? Sí. Pero ahora, en el nuevo reglamento te dice que ese diferencial tiene que ser de 10 miliamperes, mucho más sensible porque obviamente la condición mojado es mucho más crítica. ¿Ok? Entonces, claro, estabas cumpliendo con la anterior, pero de todas maneras hay siempre un poco de jurisprudencia. Hay un tiempo obviamente prudente donde tú debieras cambiar la instalación o en ese caso el protector y hacer el cambio respectivo pensando también en una evaluación de riesgos técnicas que se debe realizar. Por otro lado, si vemos desde el punto de vista operacional, alguien me dirá, ya, pero el programa de seguridad eléctrica tendría que implementarlo, pero mi instalación es antigua. Bueno, en ese caso, como son requisitos operacionales, eso sí o sí les va a pegar a todos. ¿Por qué? Porque es tema de gestión, son temas de procedimiento, y eso sí o sí, uno no puede aludir a que la instalación es del año 80, y yo hoy día, porque es la instalación del año 80, no tengo que hacer un programa de seguridad eléctrica si mi instalación, por ejemplo, es un colegio. El colegio tiene que hacer y generar un programa de seguridad eléctrica. Ahora, yo siempre lo digo y no nos perdamos, acotado y siempre en razón de la realidad de la instalación. Se entiende que un programa de seguridad eléctrica en una minera no debería ser lo mismo que en un colegio o en un pequeño taller. Obviamente todo en base a la realidad específica de su instalación, pero con requisitos mínimos básicos. Ya, mira, por el tiempo nos pilló la última pregunta. ¿Desde qué potencias de los tableros hay probabilidades de que se produzca un relámpago y ráfaga? Esa es una muy buena pregunta y es compleja, ¿ya?
Se habla de sobre 200 y tantos volts, 207, 208, ahí están los estudios, puede aparecer el nivel de energía de arco eléctrico. Pero en general va a depender de muchas variables más, porque no es tan solo la potencia misma del sistema, sino que también depende de si la protección eléctrica funciona en base a los tiempos que esa protección dijo que tenía que funcionar. ¿A qué me refiero? Si tenemos un automático y una curva, los más entendidos eléctricos recordarán esto, que las curvas de fusión C, B, ¿cierto? Son las curvas relacionadas con el tiempo y la corriente, en este caso, de sobrecarga o de cortocircuito. Por lo tanto, si el equipo, por ejemplo, es nuevo y está funcionando correctamente y la potencia, entre comillas, es muy alta, pero el equipo funciona en muy poco tiempo, quiere decir que el nivel de energía capaz que sea ínfimo. Pero yo puedo tener también un sistema de menor potencia, pero si la protección, vamos a suponer, es del año 70 y nunca se cambió el automático, y ese automático capaz que esté pegado, ya coloquialmente hablando, es decir, no esté operativo, entonces tú puedas tener un tiempo mucho mayor de falla y por lo tanto el nivel de energía también aumenta. Entonces, conclusión, va en relación efectivamente a la potencia de la instalación, pero también a los tiempos de operación de las protecciones, y eso es lo que se tiene que evaluar previamente. Como dato de voltaje, sobre 200, creo que no me acuerdo bien el valor, 207, 210 volts, desde ahí hacia adelante se establece como que puede haber un peligro de arco eléctrico si lo llamamos voltaje. Por lo tanto, 220 volts domiciliario en un tablero de mayor potencia pudiera generar un pequeño arco, tal vez no un evento desastroso, catastrófico, pero efectivamente que pueda quemar las manos y que pueda generar algún perjuicio. Oye, muchas gracias. Con esto ya en la última pregunta, se nos fue el tiempo súper rápido. Básicamente para ir cerrando, darle las gracias a Víctor, a César, que con mucho gusto nos han acompañado en este webinar, dar también los agradecimientos a los asistentes. Como varios lo han preguntado, efectivamente esta presentación y la grabación va a quedar ahí disponible en su momento ahí en el sitio web de la Asociación Chilena de Seguridad, en Mundo H. Y también dejarlo invitado para que puedan estar ahí atentos ahí a los próximos eventos que se van a ir planificando, que son publicados en la misma página de H, o también en la página de Mundo H, y también en las redes sociales. Así es que para finalizar, muchas gracias nuevamente a todos y esperarlos en otra oportunidad. Muchas gracias, Víctor. César. Gracias, Cristian. Simplemente para cerrar, muy agradecido por esta oportunidad. Espero que a los asistentes, y así lo he visto en el chat, haya sido de utilidad. Simplemente quería solicitarles a Cristian y a Alejandra, los organizadores, que compartan también con quienes participaron los correos y decirle a los participantes que si quedan dudas o temas que quieran conversar, encantado de poderles atender sus consultas. Y si no tenemos respuesta inmediata, les trataremos de conseguir la respuesta correspondiente. Eso, muchas gracias nuevamente. Perfecto, yo también agradezco ahí a las personas que estuvieron con nosotros. También por ahí estuve revisando la respuesta, muchos han tenido contacto eléctrico y yo siempre digo lo siguiente, la diferencia en que estemos vivos o muertos es solamente una circunstancia. Y obviamente hay personas que lamentablemente frente a un accidente igual o similar, lamentablemente han tenido accidentes graves o fatales y por lo tanto entonces las consideraciones de seguridad siguen vigentes y qué bueno que ahí hayan, digamos, compartido varios de sus experiencias, ¿cierto? No nos fiemos de que la instalación está desenergizada. Alguien preguntó por ahí con qué tipo de elementos debemos chequear. Siempre chequeemos instalaciones, siempre un punto que nos digan intervenga, tenemos que verificar sin tensión las famosas 5 reglas de oro. Bueno, ahí en el futuro próximo la H les va a entregar varias novedades, afiches, hojas técnicas, presentaciones, qué sé yo, relacionadas con este tema y bueno, nuevamente un agrado ahí ser parte de este team, de este equipo. Muchas gracias a don Víctor nuevamente ahí por su apoyo desde el punto de vista del estándar IEC, que es muy importante darlo a conocer.
y relevante en esta presentación. Y nuevamente, Cristian, a ti, Alejandra, muchas gracias ahí por el apoyo y obviamente por darle cabida a este webinar. Mientras más actividades como esta hagamos, mayor es la difusión y más rápido podemos llegar a establecer mejores controles en la industria. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao.